Bienvenidos a esta nueva lección en la cual vamos a crear una API REST desde cero. Vamos a hacer todo un CRUD. Una API REST en ASP.NET es muy importante ya que nos permite enviar datos desde cualquier versión, ya sea de Blazor o de cualquier otra aplicación o de cualquier otro servicio. Nos permite conectar datos y enviar datos a una base de datos. Es bastante fundamental este concepto y tiene muchos usos. Entonces, como resultado, vamos a tener la siguiente interfaz que va a correr por Swagger, donde vamos a poder ver el estado de conexión con el servidor en el cual se aloja nuestro API REST, el estado de conexión con la base de datos, el listado de productos. Vamos a poder consultar un solo producto, también vamos a poder crear, agregar, eliminar y actualizar un producto. Vamos a crear, por ejemplo, un producto desde Swagger, donde vamos a buscar o vamos a crearlo. Por ejemplo, vamos a crear un teclado, le damos un valor, enviamos desde la interfaz este resultado y nos da una respuesta de que fue creado con éxito. Podemos consultar en nuestra base de datos y vamos a tener el producto creado en la base de datos. Igualmente podemos consultar desde la misma interfase ese producto. Aquí en listado podemos ejecutar y nos dice que este es el producto que nosotros creamos. Todo esto lo vamos a hacer. Les queda el proyecto en Git para que lo puedan descargar, y recuerden que cada uno de los paso a paso también les queda en la descripción en un Drive para que lo puedan hacer. No olvides suscribirte. Para comenzar con la creación de nuestro API REST, vamos a abrir Visual Studio, creamos un nuevo proyecto. Vamos a elegir esta vez ASP.NET Core Web API. Vamos a darle un nombre a nuestro proyecto. Le damos una ubicación y vamos a configurarlo con .NET 8. Esta es la plantilla que se nos presenta por defecto. Vamos a hacer algunas configuraciones que son importantes. Vamos a comenzar aquí donde dice Program CS, que es la configuración general de nuestro Web API. Y vamos a añadir una línea que lo que va a hacer es permitir que servicios externos o aplicaciones externas puedan acceder a nuestro API REST. Esto es muy importante, ya que si no añadimos esta línea podemos crear todo el API REST, pero no va a funcionar desde sitios externos, solamente desde Swagger, desde la aplicación interna que tiene. Pero cuando la estemos utilizando, bien sea desde Blazor o desde cualquier versión de Blazor o desde cualquier servicio, no va a funcionar. Entonces esta línea es bastante importante. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta, clic derecho, agregar, nueva carpeta, donde se van a encontrar nuestras clases. La podemos llamar en este caso Models. Y vamos a añadir una clase con la cual vamos a estar interactuando con la base de datos. Entonces añadimos nuestra clase. En esta ocasión va a ser la clase producto. Vamos a añadir los atributos de esa clase. El ID, el nombre y el valor. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a crear nuestra base de datos de la siguiente forma. No olvides suscribirte. Para realizar la configuración de nuestra base de datos, vamos a abrir nuestro gestor de base de datos SQL Server Management Studio. Vamos a ingresar por Windows Authentication. Lo primero que vamos a hacer es configurar un login, es decir, un usuario y una contraseña con la cual vamos a administrar nuestras bases de datos. Vamos aquí en Security, Logins, clic derecho, New Login. Aquí vamos a dar un nombre a nuestro login. Vamos a colocarle, yo le voy a colocar administrador, y vamos a escoger la versión que dice SQL Server Authentication. Vamos a colocarle un nombre, una contraseña, nombre y contraseña. Confirmamos la contraseña. Luego vamos a deschequear esta parte, por ahora no es algo relevante, y vamos a decirle OK.
Lo siguiente que vamos a hacer para que tome la configuración que acabamos de hacer, vamos aquí al nombre de nuestro servidor, vamos a darle clic derecho, vamos a ir a propiedades y vamos aquí donde dice security. En security, por lo general, la versión de Windows Authentication o el Server Authentication está con Windows Authentication. Debemos configurarlo y checarlo para que quede en SQL Server and Windows Authentication. Esto es muy importante porque de lo contrario, a la hora de ustedes ingresar con su usuario y su contraseña, no lo va a reconocer. Le damos OK. Y viene un paso fundamental. Estos cambios no se toman si no se reinicia el gestor de base de datos. Debemos reiniciarlo. Damos clic derecho aquí donde dice Restart para que nos tome los cambios que nosotros acabamos de colocar. Le damos aquí a Yes y se nos van a comenzar a actualizar los cambios que acabamos de hacer. Una vez configurada toda nuestra base de datos, vamos a entrar por Windows Authentication. Fíjense que no entré desde mi usuario, sino que estoy entrando desde Windows Authentication. En Windows Authentication, en Database, vamos a crear una nueva base de datos. En este caso yo le voy a poner inventario. Y vamos a colocarle un owner. En este caso, el owner para nuestra base de datos va a ser el perfil de base de datos que nosotros creamos con SQL Server Authentication. Entonces, vamos a asignarle como owner o como propietario a esta base de datos inventarios al perfil que nosotros creamos de base de datos. Lo agregamos y luego de eso vamos a ingresar con nuestro perfil de base de datos. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Una vez ingresemos, vamos a tener acceso a la base de datos que acabamos de crear desde Windows Authentication y la asignamos a nuestro usuario de base de datos. Vamos a buscar la base de datos que se llama inventarios. Vamos a darle clic derecho, New Query. Una vez estando aquí, ya podemos ejecutar, teniendo en cuenta que estemos en la base de datos correcta y con el usuario, vamos a crear nuestra tabla en la base de datos. Entonces yo voy a crear la tabla que se llama productos, que representa los valores que tengo en la clase. Entonces creo la tabla, ya se me creó con éxito y ahora sí continuamos con nuestro proyecto aquí en ASP.NET. Entonces ya creé la tabla en la base de datos, ya tengo todo configurado para comenzar a realizar mi conexión. Vamos a agregar la cadena de conexión. Esta cadena de conexión la voy a agregar aquí en App Settings JSON, que es el archivo que viene preparado para hacer este tipo de conexión. Voy a colocar el nombre de mi servidor de base de datos. Este sale de mi gestor de base de datos, es este nombre. Lo copiamos, vamos a pegarlo aquí, nombre de servidor. La base de datos también la consultamos de aquí mismo, es esta base de datos que se llama inventarios. Vamos a colocar aquí nombre de la base de datos inventarios. Aquí vamos a colocar nuestro usuario que ya lo vimos que viene de aquí. Es este usuario que nosotros creamos. Usuario y el password de nuestro usuario. Guardamos y ya tenemos la cadena de conexión. Luego vamos a instalar dos paquetes, que es el Entity Framework y el Entity Framework.sql Server. Estamos aquí, herramientas, administrador de paquetes de nuggets. Vamos al administrador de paquetes de Nugget. Recordar que vamos en examinar, porque si buscamos en instalado pues no lo vamos a encontrar. Buscamos el paquete, instalamos. Como estamos trabajando con .NET 8, instalamos una versión de .NET 8 y vamos a instalar también el Entity Framework.sql Server.
Instalamos también la versión 8 para nuestro proyecto, ya que estamos trabajando con .NET 8. Ahora vamos a crear una carpeta que va a ser el puente entre las tablas que nosotros tenemos en la base de datos y los modelos que tenemos en nuestro proyecto API REST. Damos clic derecho en nuestro proyecto, vamos a agregar una carpeta que se llame Data. Vea la descripción del video para acceder a material. Dentro de esta carpeta Data vamos a agregar una clase con la que siempre se trabaja y viene de la documentación de Microsoft, que es la clase Application DB Context. Tratemos de manejarla de esa forma, colocarla siempre así como nos la presenta la documentación de Microsoft. Entonces mi proyecto se llama Inventario Web Externa, ya que este es una API externa a mi proyecto. Y aquí vamos a añadir el enlace entre la clase que yo creé, que es la clase producto, y el nombre de la tabla en la base de datos que representa ese producto, que es la tabla productos. Y así es como enlazamos lo que está en el Web API y lo que está en la base de datos. Bien, una vez hecho esto, vamos a añadir el punto de conexión, la cadena de conexión y el Application DB Context están relacionados. Esto lo hago en Program CS. Vamos a especificar que voy a utilizar la cadena de conexión de Full Connection. Lo vamos a hacer exactamente después de esta línea. Vamos a colocar la definición que yo voy a utilizar de Full Connection, que es como se llama mi cadena de conexión. Aquí podemos ver que este es el nombre de mi cadena de conexión. Estamos aquí en Program CS, entonces ya especifiqué mi cadena de conexión y ahora sí vamos a comenzar el CRUD. En mi proyecto se encuentra una carpeta que se llama Controllers, ya viene creada por defecto. Aquí está este controlador que viene como una plantilla, ya viene hecho. Vamos a crear un nuevo controlador. Vamos a crear el controlador producto para administrar el CRUD de toda la clase de producto. Entonces vamos a crear un nuevo controlador API, y vamos a crear un empty controller o un controlador API en blanco. Borramos solamente la parte que dice values y colocamos el nombre de la clase, que es producto. Solamente debemos borrar values, es decir, debemos dejar producto controller o el nombre de la clase seguido de controller. Aquí tengo el controlador y vamos a añadir todos los endpoints y se los voy a explicar. Vea la descripción del video para acceder a material. No olvides suscribirte. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. En esta parte tenemos todo lo que viene siendo el CRUD. Aquí añado el context al controlador. Lo primero que añado es el context al controlador que viene del Application DB Context. El context es la base de datos. Primero voy a colocar el estado en el que se encuentra la conexión, si estoy conectado con el servidor. Esta es una petición HTTP GET que me va a devolver un action result, me va a devolver una cadena de string solamente con el conectado. También quiero saber si estoy conectado con la base de datos correctamente. Por eso estoy utilizando esta petición HTTP GET, que también me devuelve un action result con un string. Luego vamos a consultar un listado que me devuelve un listado de productos. Y aquí se encuentran las demás peticiones con las cuales, por ejemplo, con esta obtengo un solo producto. Aquí tengo la petición HTTP POST para crear un producto que me devuelve un string diciéndome si lo creé correctamente. Recibe un objeto de tipo producto o un objeto de tipo producto. Y así obtengo todo el CRUD
para mi proyecto. Vamos a correrlo para que veamos su funcionamiento. Todos los API REST que nosotros creemos vienen con Swagger integrado. Entonces, al correr nuestro proyecto, ya podemos observar los endpoints. Miremos que aquí puedo tener un endpoint para mirar mi estado de conexión con el servidor, mi estado de conexión con la base de datos, obtener el listado de productos, consultar un producto, crear un producto o agregar un producto, agregar un listado de productos, y puedo actualizar o borrar también. Vamos a hacer una petición desde acá, vamos a crear un producto y lo vamos a consultar. Entonces, para crearlo vamos a decirle try out. Vamos a darle aquí un nombre, voy a colocar aquí teclado, vamos a darle un valor y vamos a darle execute. Ya la transacción fue exitosa, puedo ir a mi base de datos y consultar mi tabla. Entonces vamos a consultar mi tabla, select asterisco from productos. No olvides suscribirte. Efectivamente, aquí se acaba de crear el producto que envié desde la interfaz de Swagger. Vamos a consultar también desde aquí mismo si ese producto fue creado correctamente. Entonces aquí tengo un listado, cómo obtener el listado de productos. Puedo decirle try out, execute, y efectivamente aquí me dice que tengo un producto con esta forma o con esta información. Vamos también a eliminar un producto, en este caso lo hacemos con el ID. Vamos a eliminar, vamos a decirle try out, el ID que quiero eliminar, observémoslo en la base de datos, tiene el ID 1, entonces el valor que tenga el ID 1 es el que me va a eliminar. Vamos a mi interfaz, voy a colocarle que me elimine el que tenga el ID 1, ejecuto, fue eliminado correctamente. Fíjense que aquí me trae la respuesta de que fue eliminado correctamente. Vamos a ir a nuestra base de datos, consultamos y ya tenemos que nuestro API está funcionando correctamente.